fuentes confiables, Irán ha enriquecido uranio al 60% de pureza. Esto fue afirmado en el mes de marzo por el Organismo Internacional de Energía Atómica. Pero hay que aclarar, como afirman los entendidos, que para construir una bomba nuclear tiene que estar enriquecido por encima del 90%. Por otro lado, hay que aclarar que Israel nunca firmó el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, una nación que lo deja al margen de una serie de normativas que han firmado tanto Irán, Estados Unidos o Rusia y otra decena de países que adhieren al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. No adherir al tratado lo exime al Estado sionista de inspecciones periódicas en sus potenciales instalaciones nucleares. Luego, todo lo que se conoce como plan o proyecto nuclear israelí llegan por filtraciones de algunas declaraciones de expertos o por los informes provenientes de Estados Unidos, como así también de los estudios aproximados de las agencias internacionales que evalúan los temas de energía nuclear. Otras de las fuentes más directas y objetivas fueron las hechas a través de las denuncias del ingeniero israelí Mordechai Vanunu, este judío que trabajó en una planta nuclear israelí y que luego, al ser despedido, habló para un periódico extranjero en el año 1986 sobre el proyecto nuclear israelí. Esto le costó a Vanunu ser capturado en el exterior por el servicio secreto israelí, por el Mossad, enjuiciado en Israel y condenado por traición. En el área de los entendidos en temas nucleares, la posición oficial de Israel en relación al desarrollo atómico se ha proyectado con una ambigüedad deliberada. Este hecho es conocido con el nombre de amimut. Estas ambigüedades en el discurso sionista consiste en falta de claridad en los conceptos que pueden dar lugar a muchas interpretaciones, generalmente con intenciones retorcidas que finalmente pretenden generar confusiones en distintos escenarios. Israel acostumbra a no confirmar o desmentir hechos y acciones, entre ellas operaciones militares, como asimismo los planes que tiene en relación a la energía nuclear. ¿Cuántas ojivas o bombas nucleares tiene el Estado sionista? Esta cuestión solo entra en el marco de las conjeturas y evaluaciones de los expertos. Con un criterio y concepto que desborda la paranoia, un funcionario israelí, me refiero a Shimon Peres, quien fuera primer ministro y presidente de Israel, decía: aprendimos que la ambigüedad tiene un poder tremendo. La duda fue siempre un factor disuasorio para quienes deseaban un segundo holocausto. Esta es la matriz del discurso de la ambigüedad y la falacia que lleva adelante el contenido en la esencia del relato sionista. En otras palabras, la ambigüedad fundamentada y practicada por Israel le permite al Estado sionista presentarse en sociedad con una postura defensiva ante las amenazas a su existencia, luego las acciones deliberadas para destruir potenciales actores que pongan en riesgo al Estado judío fundamenta cualquier resultado. Y esto no tiene en cuenta ninguna consideración en el costo político o diplomático. Y en esa dirección no desperdician esfuerzos para arremeter contra poblaciones inocentes. Y en este caso existe un ejemplo emblemático y tiene que ver con las masacres producidas por Israel en el escenario de Gaza. En relación a las informaciones sobre la existencia del plan nuclear sionista, lo primero que se conoció fue la capacidad de Israel para fabricar artefactos atómicos. Y esto ocurrió a través de un memorándum del Departamento de Estado
de Estados Unidos, que data del año 1962 y que habla de un acuerdo entre Francia e Israel que se llevó a cabo en los años 50 para llevar adelante el proyecto nuclear. David Ben-Gurión fue más lejos, hizo la referencia pública del programa nuclear de Israel en un discurso en Anexe, en el Parlamento, cuando se refirió que el Centro de Investigaciones Nucleares tenía fines pacíficos. Seguramente el mismo Ben-Gurión no creía lo que estaba diciendo ante los parlamentarios judíos. Pero la información fehaciente sobre estos hechos, los datos reales, aparecen en documentos que en el año 1975 el gobierno de Estados Unidos manifestó y aseguró que Israel tenía armas nucleares. Luego las denuncias de Vanunu, el ingeniero israelí, fueron dando testimonio a estas declaraciones e informaciones sobre el desarrollo nuclear del Estado teocrático judío. Volviendo al caso de este arrepentido científico israelí, me refiero a Vanunu, hay que destacar que se había desempeñado como trabajador en el centro nuclear de Dimona, al sur de Palestina ocupada, en el desierto de Negev. Vanunu fue drogado, secuestrado y llevado a Israel, donde fue sometido a un juicio que lo condenó a 18 años de prisión por traición y espionaje, y está claro que la sentencia se refería a las revelaciones de los secretos del plan nuclear israelí. En el año 2004 fue liberado, entonces dijo que estaba orgulloso y feliz de lo que había hecho. Tras su liberación fue nuevamente condenado y ahora no se le permite contactar con extranjeros ni salir de Israel. Gracias a las revelaciones de Vanunu, se conoció abiertamente que Israel tenía un programa de armas nucleares, aunque lo más probable sea que las mismas declaraciones de este ingeniero israelí formaban parte del relato ambiguo que tiene Israel sobre este tema nuclear. ¿Cuánto forma parte el arsenal que tiene Israel y cómo se calcula? Bueno, según información del propio Vanunu y de interpretaciones en ese momento de los expertos, se estimaban que Israel tenía entre 100 y 200 ojivas o cabezas nucleares. Pero en la actualidad, organizaciones encargadas de monitorear la actividad nuclear, como el Instituto de Investigación para la Paz de Estocolmo, calculan que Israel debe poseer alrededor de 90 ojivas nucleares. A pesar del llamado en el año 2012 de Naciones Unidas para que Israel abriera su programa nuclear a la inspección internacional, tanto Estados Unidos como Canadá, como el propio Israel, votaron en contra de esta moción que pedía al Estado sionista abrirse a las recomendaciones y exigencias del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Irán firmó y ratificó este acuerdo en el año 1970. Pero esta semana, tras el ataque que recibiera de parte de Israel, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Ismael Baghai, confirmó que Irán piensa abandonar el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Todo ocurre mientras que en la Asamblea General de Naciones Unidas se han presentado repetidamente resoluciones para que se declare la zona de Oriente Medio libre de armas nucleares. Hay que recordar el cinismo de Benjamín Netanyahu en el discurso estampado en el año 2012 en la ONU, con un relato que pretendía alertar al mundo sobre el programa nuclear de Irán, mientras que el Estado judío tiene el privilegio de desarrollar las armas nucleares sin ningún tipo de inspección o control internacional. Es muy preocupante para la estabilidad y armonía de las regiones de Oriente Medio las conductas que lleva adelante Israel, los incumplimientos de resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el atropello a las normativas que afloran del derecho internacional
Y como siempre, se ha desprendido la dificultad de poder frenarlo ante las arremetidas criminales contra todos los pueblos del creciente fértil, en especial contra el pueblo palestino. ¿Cuáles son los verdaderos propósitos que tiene tanto Estados Unidos como Israel en los recientes ataques a Irán? ¿Se trata de la eliminación del proyecto nuclear persa? ¿O quizás esto ha sido simplemente una excusa para generar una nueva escalada militar? Israel abre otro nuevo frente de combate, aprovechando la debilidad de Irán en los distintos frentes. Recordemos los golpes recibidos a todos sus aliados, en primer lugar a las milicias del Hezbollah en el Líbano, como así también la caída del régimen de Al-Assad en Siria. Israel, en esta nueva escalada militar contra Irán, no frenó su arremetida en los territorios ocupados de Palestina, sigue masacrando a las poblaciones civiles tanto en Gaza como en Cisjordania. Realizando un relevamiento sobre los últimos acontecimientos y de las acciones y declaraciones, hay que destacar que Irán, en los últimos diálogos con Estados Unidos acerca del desarrollo del proyecto de energía atómica, se había comprometido a reducir considerablemente su proyecto a cambio, entre otras cuestiones, del levantamiento de las sanciones económicas. Al parecer, todo estaba acordado. Incluso entraba en este nuevo acuerdo el freno de los ataques de los hutíes a las embarcaciones de distintos países en la región del estrecho de Bab el-Mandeb. Recordemos que las milicias hutíes están enroladas en el proyecto geoestratégico que porta la teocracia persa en la región. Israel rompió la antesala de acuerdos entre Estados Unidos e Irán, y luego los ataques de gran alcance y envergadura en el territorio iraní tuvieron como objetivos, al parecer, la cúpula militar y los principales científicos dedicados al proyecto nuclear persa. Ahora el carnicero Netanyahu habla de liquidar al líder supremo de Irán, el Ayatollah Ali Khamenei. Estas declaraciones del premier israelí son para la galería, para la vidriera, porque realmente la situación no cambiaría con la eliminación del jefe supremo. El modelo y el proyecto político de la teocracia persa en el creciente fértil es de larga data y bajo distintos formatos de gobiernos, desde las monarquías de la dinastía de los Reza Pahlavi hasta el régimen actual, bajo el rótulo de república teocrática, en las intenciones de todos los dirigentes persas siempre estuvo presente un diseño y proyección en la región con clara manifestación expansionista. Con la eliminación del jefe supremo de Irán, la situación no cambiaría, especialmente en estos tiempos donde la diagramación y el encuadre del Estado teocrático tiene un diseño muy atípico, donde el eje de poder pasa entre el Consejo de Expertos y el Consejo de Guardianes, en un círculo de carácter vicioso donde queda todo repartido entre los sectores que portan un modelo único, que por supuesto tiene mucho más que ver con las apetencias territoriales y con la hegemonía política que con la mentada prédica antiimperialista o la difusión de la revolución islámica. Además, hay que considerar la ambigüedad del discurso de Trump en este tema. Las posibilidades reales de que Estados Unidos se una a los ataques a Israel o permanezca al margen fue generando algunas pequeñas grietas en la cúpula de los legisladores republicanos. El discurso de campaña de Donald Trump se basó en una crítica a las estúpidas guerras interminables, haciendo mención, por supuesto, a la guerra en el frente ucraniano como en los enfrentamientos en Oriente Medio. Ahora el debate en el pleno seno de los republicanos
se da entre los que alimentan la presencia de Estados Unidos en Medio Oriente y los que plantean un distanciamiento militar de la primera potencia en esos escenarios bélicos. Hace unos días, una encuesta realizada en Estados Unidos encontró que el 81% de los encuestados apoyaría a Estados Unidos en el envío de armas a Israel. Se ha impregnado en la sociedad estadounidense la idea del peligro que significaría una bomba atómica en manos del régimen teocrático persa. Por otro lado, la actitud desafiante y provocadora de Trump al anunciar la necesidad de rendición incondicional de Irán recibe una respuesta que raya con la soberbia de parte del dirigente teocrático Ali Khamenei, quien ha destacado que su país tiene una historia milenaria y no se va a rendir o someter a la voluntad de ninguna potencia. El jefe supremo de Irán, Ali Khamenei, debería revisar concienzudamente el pasado del otrora imperio persa. Él mismo reivindica como antecedentes la formación de la identidad que hoy forma parte de la República Islámica a través de esos antecedentes que tienen que ver con el imperio persa. Pero en una mirada desapasionada de la historia, de los antecedentes imperiales persas, ya sea en la época precristiana como en nuestra era, demuestran el nivel de las falaces declaraciones de Khamenei, que entran en coalición con los verdaderos hechos que en el pasado demostraron, por un lado, las capitulaciones y por otro lado, los genocidios practicados por los aqueménidas, sasánidas y safavitas, fieles representantes en distintos momentos de las mejores tradiciones imperiales persas. Historias y tradiciones que renuevan en el nuevo formato neocolonial que esboza Teherán. Yaz olacak, Gazze o zalimlere, Gazze o kafirlere mezar olacak. Direniş bitmez mutlak, zafer bizim olacak. Direniş bitmez mutlak, zafer bizim olacak. İntifada Filistin, intifada kalacak. İntifada Filistin doğacak, kış bitecek yaz olacak. Gazze o zalimlere mezar olacak. Gazze o zalimlere mezar olacak. Gazze o zalimlere mezar olacak. Ey bahar olan Rabbim, ismini hürmetine. Bahar olan Rabbim, ismini hürmetine. Gazze'yi mezar eyle, zalime cennet. 3 gün önce iki Siyoniste Amerika'nın kalbinde onların anladıkları dinle muamele eden En Israel existe la figura del censor militar. Es un funcionario que opera en el Departamento de Censura de Prensa y Comunicaciones, una repartición que está dentro del Cuerpo de Inteligencia Militar de Israel y tiene su sede en el Ministerio de Defensa en Tel Aviv. Esta unidad está dirigida por un oficial superior de las Fuerzas de Defensa de Israel con el título de censor militar. Le otorga la autoridad para intervenir y prohibir
la publicación de cualquier tipo de informaciones que considere perjudicial para los intereses y la seguridad del Estado, operando en un formato que le permite lograr, según el Estado judío, un equilibrio entre el derecho público a la información y la libertad de expresión. El Estado judío tiene la potestad de promulgar leyes y emitir decisiones estrictas que terminan persiguiendo a los periodistas que exceden la autoridad, y en algunos casos esas medidas emigran, terminando con la vida de hombres y mujeres de prensas que cubren escenarios en la Palestina ocupada. Cabe aclarar que en esta nueva confrontación entre Irán e Israel existieron instrucciones intimidantes del Estado sionista contra la población, donde se anunciaba la prohibición de fotos y videos sobre los lugares donde habían caído misiles iraníes, y esto lo hicieron con el pretexto de que esas divulgaciones ayudaban al enemigo. Lo mismo ocurrió durante los enfrentamientos con el Hezbollah. La censura militar israelí había impuesto estrictas restricciones a las publicaciones de imágenes de las ciudades fronterizas con el Líbano, que fueron blanco de los objetivos de los ataques de las milicias del Hezbollah. El objetivo de estas acciones y prácticas del Estado sionista tienen relación con la demonización de sus enemigos, ocultar los verdaderos daños que sufre en su propio territorio y buscar la mejor postal para ubicarse como víctima y tratar de movilizar el mayor apoyo exterior. Israel sigue tratando de someter su imagen de Estado indestructible, su capacidad de fuerza de disuasión. En síntesis, el Estado judío pretende que todo el mundo acepte la existencia de ese engendro, de ese Estado terrorista que hoy es condenado en distintos foros internacionales. David Ben-Gurión fue uno de los dirigentes sionistas pioneros en fijar las bases de la doctrina de seguridad en Israel. Y está claro que en esa dirección la disuasión ocupa un lugar primordial. Y en esa proyección el ejército de Israel cumple una función fundamental con todas las modalidades operativas a nivel táctico. Como parte del fortalecimiento de la disuasión, la censura militar pretende controlar las imágenes de la guerra y las imágenes difundidas a través de los medios de comunicación. El Estado sionista necesita proyectar en el enemigo la convicción de que no pueden dañar al Estado judío y que todo lo que puedan hacer en su contra es inútil y solo provocará su propia destrucción. Por lo tanto, la censura militar se encarga de manipular la imagen de Israel en términos de seguridad, y esto lo hace a través de los medios de comunicación israelíes y trata de hacerlo también en los internacionales, en los medios foráneos. Esta política lleva adelante para disuadir a las fuerzas, países y pueblos que puedan resistir a Israel, que puedan estar en contra del proyecto que lleva adelante el sionismo. La idea de la conducción sionista en la región de Oriente Medio tiene que ver con quebrar el espíritu de lucha de la resistencia palestina y empujarlos a la rendición, basándose en la creencia de que lo que hacen es inútil y que no hay esperanza de lucha en contra del Estado de Israel. A través de la unidad de censura militar, el Estado sionista trabaja para mantener su imagen en la conciencia, no solamente de la población árabe, sino también de todo el mundo. Aún sigue vigente la teoría del muro de hierro de Vladimir Jabotinsky, esa teoría que sostiene que la única manera de someter a los enemigos del Estado judío es robándoles cualquier esperanza de vencer a Israel. Así la política de la censura militar se fue edificando y creciendo e intenta formar una memoria colectiva entre los pueblos que rodean al Estado sionista. Y en ese sentido, la doctrina de la censura pretende borrar todo aquello que pueda ser útil para los enemigos de Israel. La censura israelí trata de ocultar
los ataques de la resistencia palestina contra el Estado judío y las pérdidas resultantes de esas operaciones. Israel utiliza la retórica militar, las declaraciones y los videos que emite a los distintos medios de comunicación para consolidar su imagen de mano dura. Difunde repetidamente fragmentos de sus ataques contra objetivos estratégicos en la región, pero además presenta a su ejército en la Franja de Gaza como dominador del terreno, capaz de arrasar barrios enteros, y exagera sus logros en la manipulación de imágenes. Sin embargo, parece que esta política de censura militar ignora o cae al vacío ante los pensamientos y criterios que portan los oponentes al Estado de Israel, especialmente los grupos de la resistencia palestina. Contrariamente a los intereses del Estado judío, los miembros de la resistencia palestina se nutren en los valores del sacrificio y la redención como recurso valioso en los que son motivados a continuar su lucha contra el Estado usurpador. Los palestinos siguen recreando sus combates con un estilo que desafía la censura militar israelí. El aspecto quizás más importante de esta censura está orientado a la propia sociedad israelí. Según el sistema vigente en Israel, las decisiones del censor sobre las normas de publicaciones son vinculantes para todos los medios de comunicación que operan en el país. Por lo tanto, resulta comprensible el discurso de censura que insta a los ciudadanos israelíes a no publicar contenidos para no servir al enemigo. El discurso de la censura militar en el frente interno, expresado a través de las manifestaciones del primer ministro, ha buscado desde el inicio de la guerra con Irán abordar la conciencia israelí, que es responsabilidad de los ciudadanos no publicar ningún tipo de información, proteger la existencia del Estado y no brindar servicios gratuitos a los enemigos mediante la publicación de fotos que ubiquen los ataques iraníes. Sin embargo, hasta cierto punto, este discurso ha tenido eco en la sociedad. Las manifestaciones parecen haber perdido su rumbo y no ha llegado a muchos israelíes, que han publicado numerosos clips de los ataques, sus efectos y su ubicación, especialmente en Tel Aviv. Informaciones en la red social Telegram superaron los medios oficiales israelíes en la cobertura y eludieron la censura. Quizás el evento más significativo quedó reflejado en la crisis de confianza entre la censura y la sociedad israelí cuando aparecieron imágenes de las operaciones militares en Rafat. Posteriormente se supo que se trataba de imágenes de Yahya Sinwar, quien murió luchando contra el ejército israelí. Esto ponía en evidencia la mentira del Estado sionista, que aseguraba que había muerto escondido en un túnel. Además, hay que agregar que en los enfrentamientos entre ambos competidores, entre Irán e Israel, afloraron otros procedimientos como los ciberataques a los bancos y a la integración de tecnologías de inteligencia artificial en estos ataques militares. Esta modalidad de combate no escapa a los censores y planificadores de las tácticas sionistas, que están alerta ante cualquier devolución de ciberataque por parte de Teherán. Hay que aclarar que Irán sufrió un importante ciberataque. En tan solo 2 días recibió más de 6.000 ciberataques mediante una técnica que paralizó el acceso a Internet y afectó a bancos, cajeros automáticos y servicios electrónicos gubernamentales. Esto llevó al gobierno iraní a imponer estrictas restricciones a la red Internet.